El gobierno de la tarde. Estamos al gobierno de la tarde, ya son las 3:05. Un día como hoy, pero unos añitos más atrás, Andrés, en el 1502 Cristóbal Colón parte de Sevilla, hace escala en Cádiz y en Gran Canaria, llegando al Caribe, en las proximidades de La Española, el 29 de junio. En 1843, el general Charles Rivière Gerán, jefe del ejército revolucionario que derrocó al presidente Boyer, se despoja de esta calidad para facilitar la instalación de un gobierno provisional. En 1844, la Junta Central Gubernativa envió un oficio a través de su despacho de Relaciones Exteriores al presidente de los Estados Unidos de Venezuela, general Carlos Sublette, notificándole oficialmente el surgimiento de la República Dominicana como nación políticamente independiente de Haití. En 1852 nace en la ciudad de Santo Domingo Juan Francisco Sánchez, hijo del padre de la patria Francisco del Rosario Sánchez, quien fue fundador de la Sociedad Amantes de la Luz. En 1886 muere el primer almirante dominicano Juan Alejandro Acosta Bustamante, prócer de la independencia, uno de los firmantes del manifiesto del 16 de enero de 1844. En el 1982, el expresidente Joaquín Balaguer anuncia sorpresivamente que revocaba su decisión de no participar en las elecciones del 16 de mayo, pero sí mantenía su renuncia a la presidencia del Partido Reformista. En 1992, el gobierno dominicano otorga la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte Sánchez y Mella en el grado Gran Cruz Placa de Oro al presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani. ¿No fue esa la que le dieron también a Altura del Tiempo? En el 2006, un tribunal colegiado del Distrito Nacional inicia el juicio contra 5 directivos bancarios acusados de cometer en 2003 un fraude de 2.200 millones de dólares en el Banco Intercontinental Baninter, aquel de todas las posibilidades, desencadenando una de las más graves crisis económicas del país. Igualmente, en ese mismo año, un día como hoy, el PRD inició el programa de pruebas antidoping a todos sus candidatos congresuales y municipales, así como los dirigentes nacionales. En el 2007, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional descarga a los dirigentes PLDistas de Andino Peña, Simón Lizardo, a Ivanhoe NG Cortiñas y al empresario Noé Camacho Valles, implicados en el alegado desfalco de 1.427 millones contra el Estado a través del PEME. Y en el 2010, el jefe de la Policía Mayor General Rafael Guillermo Guzmán Fermín confirma que el narcotraficante español Arturo del Tiempo Márquez fue agente honorífico de la Policía Nacional. Coronel. Así es, bueno, así anduvo la historia. Bueno, nosotros quisiéramos volver al tema del dengue. Tenemos un corte de unas declaraciones del ministro de Salud Pública y como hemos insistido hace ya varias semanas respecto de la importancia de las medidas preventivas y la necesidad de que se sea una campaña permanente en un país endémico, porque el dengue es endémico en la sociedad dominicana, por tanto no debe ser estacional, no debe haber jornadas, no debe haber nada que tenga que ver con estrategias de remediación, tiene que ser simple y llanamente una constante campaña educativa permanente. Vamos a oír qué dice el ministro alrededor de lo que está pasando con el dengue. Los casos de dengue están, como ustedes ven en el boletín epidemiológico, subiendo la incidencia relativa en el país. Le había dicho previamente de que el dengue estábamos bajo una alerta internacional que empezó en el mes de octubre en Sudamérica y ahora están llegando aquí los casos. Bueno, el ministro no dio cuál era el índice de incidencia del dengue en este momento. En esta semana epidemiológica hay unos 106 nuevos casos de dengue y la totalidad en lo que respecta al ciclo epidemiológico es de 866 casos. Es un número alto, sobre todo tomando en cuenta que ha habido mucha prevención y llamamiento a que se iniciara una campaña sostenida en relación con el dengue. Miren, dada la consistencia del dengue como un referente
permanente de los sistemas de salud, no es aceptable que en la República Dominicana se muera un solo niño por dengue. No, no es aceptable. Aquí hay que hacer, como en Cuba, por ejemplo, con el dengue y con el tema de las embarazadas, que no se permite, tiene que explicar profundamente el área médica en la que un niño se puede morir por dengue, porque el programa de asistencia preventiva, el programa de educación es estricto, incluso multa a gente que acumula agua sin las previsiones adecuadas para que la Aegyptus no se multiplique. Y entonces hay que ser en este país consecuente. Los sistemas de salud pública saben que es endémico y que va a haber cada año dengue en la sociedad dominicana. Claro. La única manera... Esa enfermedad es tan vieja como la colonización. Claro, y es tan reiterada, tan recurrente, tan efectiva, que todo es previsible en lo que respecta a su forma de combatirla. Entonces no hay por qué hacer jornadas ni improvisar. En este país el Estado tiene un montón de vagos en el aparato del Estado que se creen brigadas permanentes de instrucción, de educación en los barrios donde hay caldo de cultivo para que este tipo de vector se multiplique. Y en consecuencia hay que decirlo con todas sus letras. En este país no debería morirse un solo niño de dengue. Uno solo no debería morirse, porque el nivel del conocimiento de la ciencia, las capacidades tecnológicas del país incluso, no debían permitirlo. Todo lo que ocurre con el dengue es por descuido, por falta de planificación y porque en lo que respecta a ser sistémico, consecuente, permanente, tenaz, los dominicanos tenemos un déficit, y particularmente quienes manejan los asuntos públicos. Entonces en esto hay que ser sistémico. Hay que tener la constante, no de organizar jornadas cuando se presentan brotes epidémicos como ahora, que estamos en 866 en el conjunto de las semanas epidemiológicas que se están calculando, ni tampoco con respecto a lo que tiene que ser remitido a la población como método de educación para combatir el dengue. De modo que hay dengue, está creciendo en la República Dominicana, y quienes escuchan ahora el gobierno de la tarde debían tomar todas las medidas pertinentes, las que reclama el Ministerio de Salud Pública y que se publicitan, para evitar que el dengue llegue a su casa. El dengue es más viejo o tan viejo como el polio. Creo que el dengue es más viejo todavía. Es una enfermedad del Caribe, una enfermedad que la transmiten unos mosquitos que nosotros conocemos desde el inicio de la colonización. Cuando nosotros decimos que el dengue llegó con Colón, no estamos hablando mentira, ni estamos haciendo hipérbole de la frase. Realmente nosotros tenemos una enfermedad que es tan vieja como la colonización. Eso te dice que todos nuestros gobiernos de la historia republicana han trabajado y han luchado contra el dengue, y que se conoce ya desde hace muchos años cuáles son las razones y cuál es el tratamiento paliativo. También sabemos qué pasa cuando no se da ese tratamiento preventivo ni paliativo. Y entonces a nosotros de verdad que nos sorprende cómo puede ser que a tantos años de trabajar con la misma enfermedad, puede ser que todavía nosotros estemos hablando de un aumento de los casos de dengue, cuando se supone que tenemos un presupuesto general de la nación que aumenta todos los años miles de millones de pesos. Pero tú no ves que se dediquen a cápites específicos para cosas que se supone debimos tener ya superadas. Y lo que está pasando con el dengue este año, 2019, es astronómico. Se ha multiplicado por 8 la cantidad de casos que tuvimos en el mismo periodo del año pasado. Y no se supone que sea de esa manera. ¿Qué ha pasado con las autoridades? ¿Qué está pasando también con la gente en sus casas que no está tomando las medidas preventivas? Pero se supone, Andrés, y cuando repito que se supone, es porque a nosotros nos cuesta creer que de verdad estemos hablando de esto todavía.
que las autoridades, que el Ministerio de Salud Pública, que el Departamento de Epidemiología y todo el que trabaja con las enfermedades que tienen que ver con temas ambientales y que tienen que ver además con los factores ordinarios, ya debieron haber trabajado con eso. Así es. Hay una novedad en lo que respecta al combate del dengue en este año por parte del Ministerio de Salud Pública. El control del dengue tiene, digamos, un procedimiento que todo el mundo conoce. Es el de colocar cloro en los bordes de los estanques, de los tanques donde se almacena el agua. Y esto permite que los vectores no se acerquen o en caso de que se acerquen, pues mueran. La sequía que hay en el país es quizá lo que ha originado que se haya multiplicado los casos de dengue en el país. Y esta multiplicación es considerable y la advertencia que hace el ministro es fundamentada en esto. Pero además, este año el Ministerio de Salud Pública trae un larvicida que según dicen no es nocivo para los humanos y que mata las larvas que puedan producir el Aegyptus en las aguas acumuladas en las casas. Se coloca el larvicida, una cucharadita de las que se usan para servir postre, y se deposita en el tanque de agua. El polvo se va al fondo y entonces es consumido por las larvas, las cuales se mueren inmediatamente. Se usa una cucharadita para un tanque, por ejemplo, de 55 galones. Y con eso es suficiente. Exacto. Todo esto entonces está planteado. El pueblo está alertado, hay una epidemia ascendente de dengue en el país y el Ministerio de Salud Pública debe intensificar las acciones de distribuir y aplicar este larvicida y también emplear el método anterior que, como todo el mundo sabe, era tanque tapado y cloro en los bordes. Cloro untado, tanque tapado. Cloro ¿Recuerdan untado, esa promoción? tanque tapado. Pero pregunto yo, ¿por qué esa promoción salió del aire? Tanto dinero que se gasta en promoción y publicidad por parte del Estado y las campañas que deberían permanecer todo el tiempo se han ido. Eso es cierto, es lo que estábamos diciendo, que no son jornadas, no son campañas lo que hay que hacer en este país con relación al dengue. Es el año entero que hay que estar educando el país, claro, porque es endémico, y al ser endémicos todo el mundo sabe que se va a reiterar, exacto, que va a volver, que va a aparecer, que está ahí. Pero también, aunque las autoridades a veces se relajan un poco con el tema de la prevención y de la educación, de las campañas educativas, no puede ser que la gente no tome la información y la retenga respecto de cuáles son las medidas de higiene que tiene que mantener para que no regrese el dengue a su casa. Cada vez que hay una persona o que contrae dengue y va a un hospital, le dan un panfleto de cuáles son las medidas de prevención y de tratamiento. Pero cada vez que se hace una campaña, Andrés, se supone que todo el mundo escucha qué es lo que tiene que hacer para que a su casa no llegue el dengue. Yulisa. ¿Y por qué la gente no lo hace? Porque esto también es una responsabilidad compartida. Sí, pero hay la necesidad de dos factores, operantes ambos. Uno, la educación, que la educación tiene que ser permanente. No es que el Ministerio de Salud Pública haga jornadas sobre algo que ellos saben que va a aparecer. Hay que hacer educación permanente. Y otra, hay que tener mecanismos de control, porque a pesar de la educación, la gente cuando ve que las cosas son remotas, no le pone atención, Sí. cuando no lo incorpora a su propia cultura, no funciona como tal. En Cuba, yo viví en Cuba en la etapa... Te iba a decir eso mismo. Oye, yo viví en Cuba en la etapa... Las brigadas de supervisión de Cuba. Claro, en Cuba apareció el dengue hemorrágico. Los cubanos tienen un instituto de ingeniería genética. Y el dengue hemorrágico que apareció en Cuba fue sometido a estudio en el Instituto de Ingeniería Genética que tienen los cubanos. Y ese estudio propició la aparición de la vacuna que existe contra el dengue hemorrágico, porque el nivel del dengue se ascendió en el caso cubano.
fue hemorrágico. La experiencia, ¿cómo la asimiló el Estado? Nosotros sabemos que pues, es un Estado autoritario, lo que tú quieras, pero ¿cómo la asimiló el Estado? La asimiló creando cuerpos de inspectores permanentes que todo el año se la pasan visitando barrios y obligando a las personas a tomar medidas, obligándola a inspectores, y si te atrapan 2 veces que tú tienes agua estancada sin las previsiones, te aplican la ley. Como debería de ser. Entonces, eso tiene que hacerse aquí, inspectores permanentes en los barrios. Aquí hay brigadas que Porque van, eso vale menos que enfrentar una Claro. epidemia. Claro, y además perder las vidas, que luego termina siendo una consecuencia catastrófica para las familias, pero económicamente es una pérdida para el gobierno, para el Estado, para el sistema de salud. Aquí hay unas brigadas que salen de cuando en cuando, cada vez que tenemos un brote, y esa gente conocen perfectamente cuáles son las trayectorias, cuáles son los planos logísticos en los barrios para la prevención y la información de las familias. Esas brigadas, el Ministerio de Salud Pública podría mantenerlas de manera permanente, y quizá esto no sería un costo tan alto para la institución, porque ¿qué sale más caro? ¿Lo que le cuestan los muertos del dengue a los hospitales o lo que costaría mantener una campaña permanente sobre las normas de prevención de la enfermedad? Que incluyan estos elementos de inspectoría física, yendo a los De barrios, supervisión, y claro. que además mantengan la educación por la vía de los medios de comunicación tradicionales y especiales. Así es, tengo un aviso, Servicio Público de la Z, en el sector Bellocampo. Nos reportan que hay una ola de asaltos a mano armada a cualquier hora. Atención, la Policía Nacional. La semana pasada un joven saliendo de un curso de inglés por inmersión resultó muerto por unos asaltantes. Necesitamos que la Policía Nacional haga parte física, se apersone por el sector Bellocampo de Santo Domingo Este, y que le enseñe a los ladrones y a los asaltantes y a los criminales que no pueden cogerse el sector solamente para ellos solos, que tienen que dejarle aunque sea una franja para que la gente que vive ahí pueda desarrollar su vida normal de día a día. Atención, Policía Nacional, este es un llamado que hace uno de los comunitarios de la zona en el sector Bellocampo. Hay una ola de asalto a mano armada a cualquier hora. Hacemos una pausa breve, muy breve, y venimos con todo el contenido del Gobierno de la Tarde del día de hoy. El Gobierno de la Tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde, son las 3:27. Hay un llamado, atención, para este próximo viernes, que estaremos a 5, para que la gente no compre gasolina durante todo el día. Este llamado lo hace la Federación Nacional de Transporte Dominicano, quien hicieron la invitación a la ciudadanía de que este viernes 5 de abril no compren gasolina en protesta por los constantes aumentos que están siendo aplicados a los precios de los carburantes. Los dirigentes del sindicato también reiteraron el llamado a que el Ministerio de Industria y Comercio transparente la fórmula con la que determina semanalmente los precios de los carburantes. Estamos contactando a Ricardo de los Santos. ¿Lo tenemos ya, Francis? Estamos en proceso. Y luego de hablar con Ricardo de los Santos, queremos abrir los teléfonos para que la gente nos diga qué opina, si va a apoyar este llamado que está haciendo Fenatrado de no compra de gasolina el viernes 5 durante todo el día, para que el gobierno, el Ministerio de Industria y Comercio, vea cuál es el peso específico de un día entero sin que le entre un centavo a ninguna estación de gasolina por concepto de compra de ninguno de los combustibles. Pero fíjense ustedes, solo un modelito para que se vea el nivel de abuso que comete semana por semana el gobierno con la imposición de precios en los combustibles, que a lo único que responden es a la vocación fiscalista que la ley lleva implícita y que le permite al gobierno cargar sobre la sociedad cuantas veces le venga en gana sin tomar en cuenta la ley, porque esa ley no existe.
Yo sé de las historias de ministros que han tenido bajo su responsabilidad la aplicación de esa ley y ponen los precios estando en el extranjero haciendo llamadas telefónicas. Ponle tanto y ponle tanto, porque esa ley en el fondo no tiene ninguna vigencia real, obedece a los intereses políticos y a las necesidades de recaudación del gobierno. Y es un abuso sobre la ciudadanía. Bueno, en el año 2008, por ejemplo, un barril de petróleo costaba $147. 147 llegó a costar. Y ustedes saben que con ese precio, porque ahora no pasa de 50, creo que está en 50 y pico, un poquito, digamos que como muy caro. Y con ese precio la gasolina valía casi el 45% de lo que vale ahora. Un 50% de lo que vale ahora. Ese commodity, como se dice, costaba, por lo tanto, casi 3 veces más en el año 2008 y valía 50% menos. ¿Ustedes se dan cuenta? Yo di aquí, antes de ayer, una lectura de una tabla comparativa de precios de los combustibles en América Central en relación con el costo de los combustibles en la República Dominicana. Y en cada una de esas escalas de precio, que las diferencias alcanzaban en algunos casos hasta $2, por ejemplo, en la República Dominicana, en cada una de esas diferencias, el gobierno también, los gobiernos respectivos también cobraban impuestos, tenían sus impuestos cargando la gasolina. Pero en el caso de la República Dominicana es demencial, es abusivo. Es lo que se conoce como el Estado exactor, el gobierno exactor. El gobierno que abalanza sin ninguna piedad sobre la población todo el costo de una burocracia parasitaria, de una burocracia que no tiene piedad y cuya desmesura la podemos apreciar en los precios de los combustibles. Sin duda que uno no sabe qué es lo que sucede. El gobierno no se decide a transparentar los costos de los combustibles. Hay una fórmula que incluye varios cargos y hay también una modificación que se hizo a la ley que implica un aumento en un caso de 5 y en otro de 3 pesos, pero lo hace de manera directa. Es como si fuera un aumento administrativo, porque no te dice a razón de qué se va a calcular por encima del costo, por encima del precio final, esa cantidad de dinero. Nosotros el viernes vamos a hacer aquí una especie de bloque especial y vamos a compartir con ustedes todo lo que dicen las leyes, porque son 3, y cómo obtuvo la fórmula el Ministerio de Industria y Comercio, que se hizo por ley también. Pero además, Andrés, cómo hay unos costos discretos a los que nos referimos de manera permanente, que no hay manera de que las autoridades le digan al país de dónde sale ese famoso costo que ellos tienen, administración de la ley, otros costos, etcétera, pero que lo tienen presentado en la fórmula, lo aplican, sin embargo, no hay manera de decir de dónde sacan ese cálculo. Cuando ellos hablan de administración de la ley, la verdad es que a uno le da hasta risa, porque cuando tú observas y analizas la fórmula general con la que se calculan los precios de los combustibles, hay cosas que no tienen explicación. Si aquí nosotros tenemos que cargarle a cada impuesto o a cada proceso o producto o servicio un cargo por administración de la ley, entonces las instituciones son inservibles, pueden dejar de desaparecer, porque con un consejo que se maneje con esos costos por administración de la ley, entonces sería suficiente y nos ahorraríamos miles de millones de pesos en inversión que se hace por presupuesto cada año a todo ese chorro de instituciones del Estado. Pero ustedes saben que eso que dice en esa fórmula, lo que es eso y otros costos, no es más que un eufemismo traspasado
al bolsillo directo de la gente. Y no hay manera, se le ha pedido de 1500 formas, pero no lo dicen. ¿Ustedes saben por qué? Porque no tienen cómo justificarlo. Aquí el impuesto a la gasolina, al gasoil, a los combustibles, es el secreto mejor guardado, porque cada vez que a los gobiernos, no me refiero a este, sino a todos, les hace falta buscar unos pesitos abundantes siempre, y no encuentran de dónde que lo van a sacar, adivinen a quién se lo cargan. O a esa, a la fórmula confiable, porque ¿quién puede dejar de comprar combustible sin tener que interrumpir sus actividades diarias? Entonces la gente tiene que reclamar, tiene que sumarse a todo lo que sean causas justas y a todo lo que sea pacífico en pos de la transparencia de la gasolina. Aquí no tenemos una famosa ley de transparencia. ¿Y por qué el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME lo viola permanentemente? ¿Por qué no les responden a la gente de dónde sacan los costos para sacar el precio final de la gasolina? No lo han dicho, no lo dicen y aparentemente no lo quieren decir, porque no hay justificación para el precio que pagamos hoy todos los dominicanos por un galón de gasolina, gasoil o gas. Sin embargo, ustedes ven, yo les leí ya hace unos meses el listado de todas las concesiones en materia de combustible que tiene el gobierno. Ahí hay instituciones, todas privadas, que no pueden justificar por qué tienen una concesión del Estado, por qué tienen un premio, porque así es como hay que decirlo, para no tener que pagar el precio de los combustibles que consumen. Ahí no hay justificación alguna, pero ustedes saben quiénes pagan lo que se les regala a otros. Justamente a quienes no lo necesitan, lo pagamos todos nosotros. Sin que le duela a nadie, porque como todos pagamos callados, entonces nunca nadie va a hacer nada diferente porque todos pagamos y no decimos nada. Entonces, este viernes 5, desde las 12 de la noche, no compre gasolina. ¿Usted quiere que haya una diferencia? ¿Usted admira a Alemania? Hagan lo que hicieron los alemanes. Le subieron la gasolina, pararon los carros en la calle. Nadie movió el carro. Desde el momento en que las autoridades anunciaron que había un aumento de la gasolina, que por cierto lo hicieron en un día específico, laborable, en horario de trabajo. Cuando la gente escuchó eso en los medios de comunicación, apagaron los carros donde estaban. No solamente se paralizó el transporte, se paralizó la actividad comercial del país hasta que el gobierno tuvo que bajar y normalizar otra vez el precio de la gasolina. Pero además, tuvo que decir por qué lo había subido, Andrés. Sí. Como no se justificaba, tuvieron que dar reversa y ponerlo en el mismo precio que estaba. Los dominicanos tenemos que empoderarnos, tenemos que hacer exactamente lo mismo. No queremos ser una sociedad civilizada. Tenemos que empezar por reclamar nuestros derechos. Cumplimos nuestros deberes pagando impuestos, dándole dinero casualmente a quienes se los roban, pero y cuando tenemos que reclamar, entonces nos quedamos callados, y eso no puede ser así. Bueno, el drama de los precios de los combustibles es la angustia de la clase media todos los fines de semana, y a veces uno no entiende cómo el gobierno se vanagloria de decir, contrario a todos los informes de los organismos internacionales, de que la clase media ha crecido en los años de gobierno del presidente Medina. Algo totalmente incierto. Y el mejor ejemplo es la incertidumbre, la angustia que los fines de semana la clase media tiene, porque cada vez que se aumentan los precios de los combustibles, la escala del estado de bienestar baja, los precios suben, imperceptible o abruptamente los precios suben. Se refleja en los niveles de inflación porque el combustible mueve mucha actividad económica de un país. Lo impacta todo. Y porque impacta prácticamente todas las actividades en el orden social. Lo que quiere decir que cuando se aumentan los combustibles, ciertamente que el estado de bienestar retrocede, se hunde. Pero particularmente la clase media, aunque afecta a todo el mundo, particularmente la clase media en los últimos años, cuando se acerca el fin de semana está temblando porque ya sí que no se resiste el abuso del gobierno en
el aumento de los combustibles cada vez que le da la gana. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Hoy, antes de la pausa, hablamos de los combustibles. Y antes de recibir una comitiva que tenemos aquí, vamos a hacer conexión con el diputado Ricardo de los Santos, quien además es el presidente de FENATRADO. Estamos llamando a Ricardo de los Santos. Ricardo, llámanos porque el teléfono que nos diste no está entrando en este momento. O ponlo activo. Que le ponga minuto a eso. Entra Eddie Alcántara, bienvenido. Este equipo Bienvenido, se don Eddie compone Alcántara. temprano. Sí, Estamos en el aire, sí. Hola. Ricardo, buenas tardes. Estamos en el aire contigo para que nos cuentes qué pasa con el llamado que has hecho para el viernes, que la gente no compre combustible. Sí, gracias. Buenas tardes, Yolita, y a los demás integrantes del equipo del gobierno de la tarde. Fíjate, nosotros entendemos que la población en sentido general va a coger este llamado, ya que, como todos comprenderán, esto no es un problema que solo afecta a los transportistas, sino que afecta a toda la población en sentido general. ¿Y qué es lo que nosotros estamos pidiendo? Lo único que pedimos es transparencia, que el Ministerio de Industria y Comercio publique las informaciones que le sirven de fundamento para aplicarle los precios de los combustibles semanalmente, ya que nadie ha podido entender la fórmula que ellos utilizan para la colocación del precio de lo mismo, ya que en ocasión tenemos un barril de petróleo mucho más barato, el combustible más caro y viceversa. Es decir, nosotros lo único que pedimos es transparencia en todo esto. El pueblo dominicano sabe que ahora en marzo pasado tuvimos una jornada de protesta donde paramos nuestras unidades, todo el transporte de cargas a nivel nacional, un paro muy exitoso durante 6 horas, y ahora hemos querido cambiar de modalidad y por eso estamos llamando a que todo el pueblo dominicano se sume, toda la clase alta, media, baja, motoconcho, todo el país se sume y que el próximo viernes cumplamos con el llamado de un día sin comprar combustible para llamar la atención del Ministerio de Comercio para que entienda que de una vez y por todas tiene que transparentar los precios de los combustibles. Ricardo, una pregunta, hermano. Eddie Alcántara te habla. Mira, yo estoy de acuerdo con la tesis que tú planteas y con el reclamo inclusive, pero hay una situación. Es que cada vez que el sector sindical y ustedes y las federaciones utilizan como presión, como mecanismo de llamar la atención del Estado, con cosas justas como esa, terminan después cambiando las reivindicaciones que dio origen a su protesta. Porque en aquella ocasión hicieron el mismo llamado y después cuando se sentaron en la mesa lo que estaban procurando era cobrar qué sé yo cuántos millones que le debían. Entonces, si es un reclamo justo como ese, la sociedad dominicana lo va a aplaudir. Pero ojalá que no cambien las reivindicaciones cuando le llamen de Palacio. Eddie, yo le reitero a usted, como se lo hemos reiterado al país, cuando a quien les habla se le demuestre algo indecoroso en este medio, algo inapropiado, yo me retrato ante el país. Nosotros estamos haciendo estos reclamos justos y mire de la forma que los estamos haciendo. Que el país se involucre. Nosotros no somos dados ni nos prestamos a ir a hacer negociaciones por debajo de la mesa, ni a buscar una cosa, caer atrás de una cosa para procurar otra. Ese no es nuestro estilo. Nosotros le pedimos al pueblo dominicano que siga confiando en nosotros, que nosotros no lo vamos a defraudar. Porque la verdad es que alguien tiene que decirle a este país que no podemos seguir ejecutando los abusos que se cometen en el Ministerio de Industria y Comercio. Porque nosotros lo que le pedimos es transparencia. Entonces, ¿qué de malo tiene? ¿Qué tan difícil es para el Ministerio de Industria y Comercio decirle, mira, el galón de combustible que nos sale a nosotros aproximadamente a 85 o 86 pesos y se lo estamos poniendo a que la población lo pague en 238 pesos? Ese diferencial es porque la fórmula para determinar el PPI que tiene 7 factores, cada factor de eso representa esto. La ley 557 en su artículo 25 representa esto. La ley 112 en su artículo 2 representa esto. La ley 495 en su artículo 30 y 31 establecen esto. Y la ley 253 en su artículo 20 establece esto y eso da tanto. Y por eso le estamos cobrando esto. Es lo que nosotros le pedimos. Pero no creo que tenga que venir un científico para hacer estos cálculos. O sea, es algo muy sencillo. Solamente le estamos pidiendo transparencia. Solamente quien se quiere engañar acude al desglose de la ley como si la ley fuera un mecanismo ciertamente de apreciación de los costos y de reflejo del valor en los precios. Pero todos sabemos que no, que realmente la ley desde el principio tiene una vocación fiscalista, desde el principio tiene una vocación fiscalista. Y esa vocación fiscalista se ha aplicado
con mayor énfasis en los gobiernos actuales, particularmente en los últimos 2 gobiernos del PLD, por la coyuntura de Odebrecht en algún caso, y la necesidad que tuvo de subsanar el no financiamiento, por ejemplo, de Punta Catalina a partir de la Bajato y del caso de Odebrecht. Pero la pregunta es concreta. ¿En qué va a afectar al gobierno que no consumamos gasolina el viernes? ¿En qué lo puede afectar? Sí, el hecho no es solo lo que puede afectar al gobierno. Nosotros lo que estamos buscando es que el país cree conciencia. Nosotros aspiramos a que el país despierte y que todos unidos luchemos para no recibir tantos maltratos y para no recibir tantos... Este tema de los combustibles no solo nos afecta a nosotros los transportistas, como lo hemos explicado. No, a todo el mundo, ahorita hablamos de eso. A toda la población en sentido general. Entonces, yo creo que nosotros como pueblo debemos unirnos y buscar la forma de despertar, que el pueblo despierte, o sea, que no andemos buscando sueños, sino que el pueblo reaccione y todos juntos echemos hacia adelante esta lucha, que no debe ser de un sector específico, sino de toda la sociedad. Ricardo, no quise ahorita con mi pregunta generarte ningún tipo de situación incómoda. No, nada, hermano. No. Primero porque yo conozco de tu integridad y sé cómo te manejas, pero el hecho es de que una sociedad ávida de que ciertamente existan instituciones que hagan reclamos justos y que toda la sociedad entienda que quienes los están haciendo no van a transigir en estar del lado de la población. Y aquella vez cuando se sentaron con los transportistas, que hubo un sector del transporte que se incomodó porque no lo convocaron a esa mesa, en vez de hablar de esto que está ocurriendo, el abuso y el saqueo que le están haciendo a la sociedad dominicana con el precio de los combustibles, apareció dentro de la mesa, dijo el gobierno, porque se le planteó que había que Fenatrado estaba reclamando una deuda que se le debía a los camioneros, que el otro quería que le dieran el 0.5% de los combustibles. O sea, muy divorciado de lo que en principio se le dio a la sociedad dominicana, que era el llamado que se le estaba haciendo para que se pusieran del lado de las federaciones, reclamando reivindicaciones justas. Por eso te hice la pregunta, no porque he dudado de tu comportamiento. No, gracias. Fíjate, y te la aceptamos la pregunta, y en realidad, nosotros en esta ocasión llevamos 7 puntos en específico, y este de la deuda era uno de ellos. En este caso, como estamos con el tema de los combustibles, precisamente quizás por los malos entendidos que pudiera crear eso, nos hemos preocupado por justamente presentarle al país el tema de los combustibles, porque no es que nosotros no tenemos otro tipo de problemas internos en la institución, pero hemos decidido buscar la defensa y buscar el apoyo de la ciudadanía en general en un tema tan sensible como el de los combustibles específicamente, donde ustedes saben que la clase media es la más perjudicada ahora mismo en el tema de la gasolina. Fíjense algo, inmediatamente nosotros iniciamos la protesta, el gasoil regular que nosotros utilizamos, lo frenaron y le bajaron algo, pero a la gasolina, ya ustedes saben los aumentos que le han dado duro a la gasolina. Pero entonces nosotros lo que procuramos es precisamente que el Ministerio de Industria y Comercio entienda que no todos somos estúpidos, por Dios, que este es un pueblo que está dispuesto a luchar unido. Hoy yo me doy cuenta de que con este llamado que hemos hecho, las redes hay que ver cómo están. O sea, la sociedad se ha involucrado y se ha interesado en el tema. Y le reiteramos, le aseguramos que no lo vamos a tratar. Yo estoy de acuerdo contigo. Le agradezco y sé que usted me conoce personalmente y sabe hasta dónde nosotros somos capaces. Oye, yo estoy de acuerdo contigo, pero tú eres miembro de un partido político y además eres diputado, además de dirigente de la Confederación. Un partido de oposición. Tú eres diputado de un partido de oposición. ¿Por qué el PRM, que es un partido mayoritario en el ala opositora, no se tira a la calle a defender al pueblo de esta escalada de precios? ¿Por qué no lo asume como un hecho político? Porque la decisión de aumentar los precios en virtud de la vocación fiscalista que el gobierno tiene es una decisión política. Entonces hay que enfrentarla con algo contundente, con algo que tenga significación para lo que puede ser el peligro de perder el poder y que haga a la gente reaccionar, pero con un poder detrás. Ustedes son un poder como... Yo lo que no entiendo es por qué la oposición no ha tomado esto como bandera y se ha tirado a la calle. A defender a la gente. A defender a la gente, a defender al pueblo. Eso es lo que tienen que hacer, pienso yo. Bueno, yo
también lo entendería igual que usted, pero en mi doble condición de legislador y presidente de una federación, siempre hemos llevado nuestra jornada de lucha por separado. Ahora bien, en mi calidad de legislador, el año pasado nosotros metimos un proyecto de resolución ante el Congreso, donde precisamente estamos solicitando en ese proyecto de resolución que la Cámara de Diputados le solicite al Ministerio de Industria y Comercio las informaciones que fundamentan los reajustes en los precios de los combustibles. ¿Usted sabe qué ha pasado? No te Que hicieron usted sabe caso. que esa Cámara la mandé del gobierno ni siquiera ha sido colocada en agenda. Naturalmente que no te van a hacer caso. No, si hubiese sido que hayan aceptado eso. Pero cuando Juan Ubiere se tiraba a la calle, le hacían caso, no subían los precios, eran 3 semanas y 4 sin subirlo. Ricardo, finalmente por mi parte, ¿ustedes van como Fenatrado solamente o han invitado a los demás conglomerados de lucha social para que los apoyen en este día de no consumo? Nosotros les hemos solicitado, ya la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos, la CNTD, se ha manifestado, le hemos invitado a toda la fuerza viva de la sociedad a que se integren, porque como les hemos dicho, este es un tema de la sociedad en sentido general, no solo de los camioneros. Gracias, Ricardo. Bueno. Nada, la Z está a tu orden y Iba a este poner equipo gas tan caro, también. vehículo mío, pero entonces El viernes, el gas también está caro. Gracias viernes a ustedes, un abrazo, esperamos que el invitamos. viernes todos los ciudadanos y ciudadanas se acojan este llamado y que por las estaciones de gasolina no cruce nadie que no sea por el frente, pero que no entre nadie a esta combustible. Es el apoyo que le pedimos a todo el pueblo en sentido general. Que no compren ningún combustible el Bueno, próximo Ningún viernes. tipo de combustible. Gracias, Ricardo de los Santos. Suerte y que la gente entienda que toda esta lucha es precisamente por el bien de la colectividad. ¿Dónde está Juan Ubiere a propósito? Está como tranquilo, Juan Ubiere. No, Juan Ubiere está esperando. Yo estuve reunido el domingo, estuve en una actividad que habían. ¿Y él estaba ahí? No no estaba, pero había un. Ay, yo Saludo creía al que eso era amigo lo que Juan te iba a Ubiere. decir. Juan, saludo. Juan, se suma ahorita eso. Que Pero se sume, mejor será. ¿Eh? Que se sume, mejor será. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 3:55. Tenemos una comisión aquí compuesta por la doctora Dayelin Rodríguez, el doctor Joel Pimentel y la doctora Heidi Polanco. Con ellos vamos a hablar sobre el escándalo de la semana pasada de los exámenes de residencias médicas que supuestamente fue tomado, vendido y circulado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y se hablaba hasta de universidades privadas. Bienvenidos a los tres. Buenas tardes. Bueno, Cuéntenos. ¿En qué se fundamenta su denuncia? ¿Ustedes tienen evidencia? ¿Ha habido algún tipo de filtración que le hiciera llegar informaciones concretas, específicas al respecto? Sí, muy buenas tardes. Primero, muchísimas gracias por permitirnos el espacio. Nosotros tenemos evidencia, como lo pueden ver aquí, de capturas que se hicieron a celulares, donde se pudo, donde hay el examen está desde antes de ser impartido. En este mensaje está desde el día 2, teniendo en cuenta que el examen de residencias médicas fue impartido el día 3. Empezó el examen. Nosotros como estudiantes, como médicos generales, tuvimos contacto con el examen a las aproximadamente 9:30 de la mañana. Pero sin embargo, ¿Y a qué hora era el examen? a las 9:30. A esa hora fue Al día siguiente fue de todo esto. después De todo eso, ok. del primer contacto. Este fue dado a las 11:39 del día 2 de marzo, es decir, horas antes del examen. Aquí tenemos otra evidencia donde el día 3 a las 7:36 de la mañana fue filtrado el examen. Y así hay muchísimas evidencias que hemos recopilado sin fondos, porque nosotros no tenemos fondos para buscar, ni tenemos apoyo en ese momento apoyo de las autoridades. Pero el servidor de dónde salían esas informaciones, usted tiene los datos concretos. Claro, O sea, ya ustedes saben de dónde salió la venta del examen. no Se ¿Sí hizo o una no? investigación de acuerdo a un documento que se envió vía WhatsApp
pero esa es una investigación que no No se la ha hacen llevado a las ustedes. autoridades correspondientes, sino que es algo que se ha hecho de manera individual y que uno directamente no puede acusar a alguien de que filtró ese examen. Correcto. Mire, nosotros, ese examen del que se habla, se aparece en Facebook con el nombre de Ya. Este documento tiene un remitente donde fue creado, de acuerdo al historial de Word, el 26 de febrero, con una modificación el día primero de marzo. Ok. Evidentemente ustedes están haciendo reclamo porque ustedes recibieron el examen, no pasaron aparentemente el examen. Pasamos el examen. Ah, lo pasaron. Claro. Exactamente, pero entendemos que viola totalmente las leyes de igualdad el hecho de tener que concursar o competir con una persona que no sacó una nota leal cuando realmente nosotros la Claro. sacamos por la competencia que tenemos. Ahí Y es- por eso hacemos la denuncia. En el caso mío, por ejemplo, a mí me llegó el examen. Yo no tuve la oportunidad de verificar el material porque iba conduciendo. O sea, te llegó en el mismo momento en en el que mismo ibas a momento en dirigir. que yo iba camino a tomar el Ajá. examen. Se supone que sacaste 100 y pico. No, yo no No, lo revisé porque el ella no lo material, vio. yo iba No dio tiempo de conduciendo. revisarlo, realmente. Es así. Pero es importante entender que ese examen se filtró antes de Ser nosotros impartido. tomar el examen. ¿Qué tanto tiempo Exactamente. entienden ustedes que se filtró el examen? ¿Día Días antes, antes, horas? antes. La creación del examen fue el 26. Pero ¿qué de hay febrero. ¿qué tanto hay de cierto de que el examen lo estaban vendiendo? Ese es un tema que siempre se ha Siempre hablado. se habla. Año por año se sabe que se vende el examen. Ah, porque esta no es Porque la primera aquí- vez. Esta no es la primera vez. Oh. Pero a ti, ¿cómo te llegó? Entonces, ¿te llegó gratuitamente? Me llegó gratuitamente. Ahí se puede ver el nivel de filtración que tuvo el Que mismo. tuvo. Exactamente. Entonces, vemos que la decana, por ejemplo, de la Facultad de Medicina de la UAS, dice claramente que el examen no se filtró y que ella sella con sangre el hecho de que eso no fue así. Cuando un jefe de residencias del Hospital Gautier dijo que a él también le llegó el examen. Cuando A, viene a la- ver- cuando a las viene a ver- 4 de la mañana. O sea, eso no había cómo No, controlarlo que cuando viene a ya ver qué pasó el examen, eso si fue porque le filtraron, no tienen la preparación adecuada para para ver. atender una Y cuando viene a ver, persona. está atendiendo a cualquiera de Claro. nosotros. Eso es lo que nosotros denunciamos. Una persona, lamentablemente en este país no existen filtros a la hora de uno estudiar una carrera. No es verdad que el mejor estudiante que salió de la escuela, de la preparatoria, va a entrar a una carrera porque es el mejor estudiante. Cualquiera puede entrar a una carrera. Ahora, se crea un filtro a la hora de entrar a una residencia médica y también existe fraude. Estamos hablando que ese tipo de médicos son los que la van a atender a usted y van a atender a toda la población a la hora de llegar a una emergencia. Entonces vamos a tener personas dando un servicio de salud deficiente porque no están capacitados para ejercer esa profesión, A lamentablemente. mí que me atienden ustedes dos. Joel te puede atender No, no, también. yo no. Pero es que entiende Andrés. Que atienda. Lo que radica aquí, el problema radica en que se está haciendo se está vendiendo que nosotros somos quemados, que nosotros estamos pataleando. Que quienes están que reclamando quienes son los que estamos se reclamando quemaron. Ah, Estamos, ok. estamos quemados. Y aunque en esta comitiva, entre nosotros, la comitiva de lucha, sí hay personas que no aprobaron el examen, así como hay personas que aprobaron el examen, recargo, con muy buena nota, aprobaron el examen, pero sin embargo están en contra de la corrupción que impera en este país. Bueno, una cosa. Hoy se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Salud Pública, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Colegio Médico, destinado a una investigación exhaustiva respecto de la denuncia de ustedes. Creo que se firmó hoy en la mañana o algo así. Bueno, ¿ustedes están satisfechos con esa comisión? A ver. Realmente no. Heidi. Porque nosotros fuimos, a las primeras personas que nosotros fuimos para hablar del tema, fue allá con las autoridades de la UAS. Entonces, hasta hoy no tuvimos respuesta de ellos y tampoco nos dieron la cara. Entonces, ¿por qué esperar hasta hoy para hacer una investigación? Teniendo Entonces en estamos cuenta- totalmente indignados porque es una situación que nos afecta, porque la población está alarmada. O sea, ya las personas en la calle dicen que prefieren ir a un carnicero que ir a un médico porque los médicos de este país compran el examen. Entonces es algo que nos afecta lamentablemente.
Eso es un caso que debería ser penal, Tenemos pero que- este no es el único No es año. penal. No. Años anteriores, de hecho, Kelvin casualmente nos confirma que el año pasado por esta misma fecha, con el mismo tema, tuvimos 12 médicos que vinieron a hacer la Y denuncia. en el 2017 el caso Sí. se ganó. Los médicos ganaron el caso de que realmente se hizo fraude. Ahora, en Sí, pero en esa ocasión, el 17, recuerdo, el reclamo lo hizo un grupo de médicos que denunció que habían filtrado el examen y entonces pasaron y lo asumió entonces el Ministerio de Salud Pública porque lo asumo inmediatamente y ellos se quemaron, ellos fueron porque se quemaron. O sea, ellos no conocían el examen y ellos denunciaron que a quien asumió el Ministerio de Salud Pública fueron a los doctores que recibieron la filtración del examen y por eso supuestamente pasaron. En el caso de ustedes es diferente, porque ustedes con todo y la dificultad, ustedes dicen que pasaron sus exámenes. No, y es algo, por ejemplo, de acuerdo a las declaraciones que hizo la decana, de que realmente estamos tratando de difamar por el hecho de que no estamos conformes con la nota o O porque sea nos que la quemamos. decana de medicina dice que le están tratando de difamar el proceso, La- aún teniendo el examen en WhatsApp. Las Pero, o sea- palabras textuales de la señora decana fueron que pagarán los difamadores. Pero se Pagarán. cae, ¿Cómo Pagarán se los llama la difamadores. decana? La doctora Roset. Pero se cae el argumento de ella desde el momento en que el doctor, jefe de residencias de cardiología del Hospital Gautier, dice que a él le llegó el examen. Entonces, ¿qué interés tiene ese doctor de que repitan el examen o anulen el examen si Pero él tú no lo tienes- tomó? tú O de perjudicar la institución. Si a él no le toca con Tú tienes un mensaje ahí de las 7 y pico del día 3, o sea que se filtró. Si el examen era a las 10, ¿no? Era a las 9. Entonces se filtró porque ahí dice que fue el día 3 a las 7 Y 36 de la- 36 de la mañana. ¿Qué sucede? ¿Cuál era la tesis de la universidad cuando nosotros fuimos la primera vez? Que estas pruebas nosotros las alteramos vía Photoshop. Que ustedes la Oh, alteraron que- vía que la editaron. Pero, ¿cómo me demuestra que en este celular fue editada? Si está directamente en el WhatsApp. Y así hay 10, 20, 30 médicos que recibieron este examen. Pero y Y la hay decana no incluso entiende que es hay- mejor hacer una investigación antes que descartarlo. En el día de hoy fue que ellos asumieron el hecho de que iban a hacer una investigación. Ah. Pero ¿qué sucede? Ellos no pueden ser juez y parte de una investigación. Claro. Ellos son los que imparten el examen. ¿Cómo van a hacer una investigación donde va a dar un resultado positivo a favor de nosotros? Muy fuerte. Aclaro algo. Nosotros, como médicos afectados con respecto al examen ENUR 2019, Ujú. no reconocemos lo arrojado por la investigación de la UAS. Pero sí apoyamos y reconocemos la investigación que está haciendo El Ministerio, el de, Salud Ministerio de Pública. Salud Pública, divorciado Pero acaban de firmar un acuerdo que los van a hacer en conjunto, la investigación. esa investigación la va a hacer el Colegio Médico y la Universidad No, y Autónoma la- de Santo Domingo. No, y el ministerio Dice el firmó. ministerio. Hoy firmaron los 3. En el acuerdo firmaron los 3. Los 3 firmaron. Sí. Bueno, Ahí están. Ahí está la está. denuncia de ustedes. Y yo creo que noticia hubiese sido que no lo hubiesen filtrado. Claro. Porque todos los años lo filtran. Parece que sí. Exacto. Pero es que, El pan nuestro de cada día. este año, y creo que las compañeras comparten mi opinión, las doctoras, fue uno de los años que mejor se elaboró el examen con respecto a las preguntas. ¿Por qué no siguieron con esa gloria y no y dejaron de filtrar el examen? ¿Por qué no? ¿Y por qué no lo cambian? ¿Por qué no lo hacen diferente todos los años? ¿O se toma alguna medida No que sé, sea entonces, electrónico? No, todo se toma. Que el examen sea electrónico y que el mismo sistema lo cambie Sería para lo cada ideal, pero no es estudiante. el mismo examen todos los años, son No, preguntas eso es diferentes. distinto. Peor todavía, porque entonces un examen que es nuevo y lo filtran como quiera. Eso es lo que estamos denunciando. ¿Por qué debe filtrarse si según ellos eso se maneja tan herméticamente? Parece que no es tan hermética la cosa. Gracias Bueno. a la doctora Dayelin Rodríguez, al doctor Joel Pimentel y a la doctora Heidi Polanco, que han venido a conversar con nosotros sobre la situación de filtración de los exámenes de residencias médicas. Suerte, muchachos, y ojalá que la investigación que va a comenzar a partir de hoy finalmente dé con un resultado de que los médicos no tengan que pasar haciendo chivo, porque así mismo le hacen chivo entonces a las evaluaciones de los pacientes. Gracias a ustedes y suerte. Muchas gracias.
El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Esta mañana, hablando de primarias, se dio una rueda de prensa interesantísima. Antes que eso, la bienvenida a José Luis Mendoza, que se integra a la cabina. Esta mañana se dio una rueda de prensa entre el partido Alianza País y Opción Democrática a propósito del monto que había anunciado la Junta Central Electoral que les va a tocar asumir a los partidos políticos y que en el caso de los partidos pequeños o minoritarios, pues parece que le va a ser un hoyo. En esta rueda de prensa, Guillermo Moreno y Minuta Vares Mirabal anunciaron cosas importantes. Quizás lo más importante de todo ello y lo que fue el motivo de la rueda de prensa es que ya no van a ir a primarias abiertas. Nosotros tenemos, Andrés, dale al 11, tenemos al doctor Guillermo Moreno en línea para conversar con él respecto de lo que él anunció al país en esta rueda de prensa. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, Yulisa, y muy buenas tardes a Andrés, José Luis y Eddie. Gracias a usted. Cuéntenos cuál es la situación que se le ha presentado a Alianza País a raíz de lo que dijo la Junta Central Electoral. La decisión que la Junta Central Electoral adoptó, que nos informó la semana pasada respecto de la resolución 02-2019, en ella está ratificando lo que fue la decisión que adoptó en enero, el 22 de enero de este año, en la cual en ambas resoluciones rechazan que Alianza País y Opción Democrática podamos participar en las primarias abiertas en una coalición de partidos. Y nosotros hemos calificado esta decisión de arbitraria, de ilegal y de hostil, porque la Junta Central Electoral en ambas resoluciones, sin responder los argumentos jurídicos y los fundamentos en los cuales nosotros basamos nuestro planteamiento de participar en una coalición de partidos, la Junta sencillamente lo ha hecho prohibiendo lo que la ley no prohíbe. Incluso, después que se produjo la decisión de la Junta Central Electoral el 22 de enero de este año, rechazándonos la participación en coalición, se produjo la promulgación de la ley 1519 del régimen de partidos. Uno de los fundamentos que había utilizado la Junta Central Electoral para negar la posibilidad de la coalición de participar en una coalición en la primaria era que decían ellos que de acuerdo a la ley 3318, Opción Democrática no podía participar en alianza por ser un partido de nuevo reconocimiento. Nosotros le demostramos, a propósito de nuestra instancia, que Opción Democrática no había sido reconocida en virtud de la ley 3318, sino en virtud de la ley 275-97, y que el reconocimiento de Opción Democrática se debía a una decisión del Tribunal Constitucional que había confirmado y comprobado que se había cometido un abuso de derecho al no otorgarle el reconocimiento a Alianza País en el año 2016. Pues bien, luego de esa resolución del 22 de enero, se produjo la ley 1519, y esa ley en su artículo 125 estipula que los partidos políticos, una vez constituidos, pueden fusionarse, aliarse o coaligarse. Por tanto, le decíamos a la Junta Central Electoral, se ha producido un hecho nuevo que ha derogado el numeral 12 del artículo que prohibía la alianza de Opción Democrática de acuerdo a la 3318, y en esa nueva condición nosotros le estábamos reiterando nuestro pedimento de participar en coalición en la primaria. La cuestión es que de esa forma ilegal
prohibiendo lo que la ley no prohíbe, la Junta Central Electoral nos ha comunicado o hace una resolución en la cual ratifica la prohibición de participar Alianza País y Acción Democrática en la primaria en una coalición de partidos. Y decimos esto porque afirmamos que es el Pleno de la Junta Central Electoral el que está impidiendo que nuestras dos organizaciones puedan participar en las primarias del 6 de octubre. Si mañana la Junta autorizara la participación de Alianza País y Acción Democrática en las primarias en una coalición de partidos, nosotros participaríamos de manera decidida en ese proceso. Guillermo. Sí. Eddie Alcántara, una pregunta. ¿Cómo está, hermano? Mira, yo le había dicho, le había advertido. ¿Me escucha ahora? Repiten, por favor. Mira, yo le había advertido, le dije en una ocasión que estaba aquí en calidad de entrevistada a Minú Tavares, de que su partido estaba combinado por la ley de partidos políticos a ir solo en este primer proceso electoral. Ella me dijo exactamente lo que tú acabas de decir, de que ella fue producto de una aprobación con la 270, una negativa amparada en la 275 y que posterior el Tribunal Constitucional entonces le reconoció el derecho que tenía ella para que su partido fuera reconocido. Bien, hasta ahí, pero le dije que después entró en vigencia una legislación que todavía su partido no era partido reconocido. Y el argumento le dije que la Junta le iba a solicitar a combinar a participar solo. Y yo te pregunto, ¿qué es la pregunta? La ley 15-2019, que no es tan clara como la 3318 cuando habla de partidos de recién formación, no puede ser la que pueda ser tomada como parámetro para decir que tiene posibilidad de acudir en alianza. Si la ley 33 y la ley 15 son dos leyes igualitas, una de partido político y una de ley electoral, y la 33-18 dice taxativamente que no puede. Entonces no entiendo el planteamiento. Bueno, mira, por suerte que tú eres abogado y digamos esta disquisición, digamos son interpretaciones, pero que estas interpretaciones tienen su fundamento en la tradición de cómo se deben interpretar y cómo se deben aplicar las leyes. El hecho cierto es que en el artículo 25, el numeral 12 de la ley 3318, se plantea que un partido de nuevo reconocimiento no puede participar aliado en su primera elección. Ahora bien, nosotros argumentamos y sostenemos de que el partido Opción Democrática no fue constituido en virtud de la ley 3318, sino en virtud de la ley 275. Pero vamos a obviar eso. La Junta interpretó que sí. Pero ¿qué resulta? Después de la resolución de la Junta, se promulgó la ley 1519. Y la ley 1519, en su artículo 125, dice de manera expresa lo siguiente: los partidos políticos, una vez constituidos, pueden fusionarse, aliarse o coaligarse. Siendo esta una ley posterior a la ley 3318, modifica en parte porque esta nueva ley no está haciendo, no da avisos de que esté haciendo alguna excepción y refleja la última voluntad del legislador. Nosotros le hicimos el argumento. Ahora bien, ¿qué es lo más grave de la resolución 219 del 25 de marzo, es decir, de la semana pasada, que produjo la Junta Central Electoral? Que no respondió ese argumento ni ese fundamento jurídico. Sencillamente ratificó en los mismos términos la resolución del 22 de enero, la 1/2019. Y eso se llama denegación de justicia, porque un fundamento, un argumento, un hecho nuevo que nosotros estamos invocando
La Junta no está obligada a razonar igual que nosotros, pero sí está obligada en su resolución a respondernos jurídicamente, con fundamento, lo que nosotros le estábamos planteando. Bueno. Por eso decimos que es una decisión arbitraria y además hostil. La Junta manifiesta frente a nuestras dos organizaciones una actitud hostil y responde al mismo esquema en el cual fue concebido la ley 3318, que es una ley que imposibilita y dificulta la posibilidad de que en este país se puedan articular y desarrollar partidos emergentes, partidos alternativos. Y eso no es malo para Opción Democrática y Alianza País solo, eso es malo para la democracia. Que una democracia que no puede renovarse con liderazgos nuevos, con alternativas nuevas, es una democracia que termina secuestrada en manos de las mafias políticas que controlan desde el Estado y desde otras instancias las representaciones y los procesos electorales. Y eso es lo que está aquí en juego, con esta ley 3318 y con esa actitud hostil de la Junta Central Electoral a nuestras organizaciones que de manera legal, de manera pública, sana, con toda la determinación, simplemente lo que hemos propuesto es que nos permitan participar a 2 o 3 organizaciones en una primaria, para que en una primaria administrada por el propio órgano electoral y nosotros asumiendo las condiciones que la Junta ha definido y pueda definir. Bueno. Eso, que no es más un ejercicio de democracia, es lo que se nos está negando. Entonces, si se nos niega eso, tenemos evidentemente que hacerle ver que estamos ante una Junta Central Electoral Guillermo, que está respondiendo a un guión de no posibilitar el surgimiento de alternativas nuevas y emergentes, y que está al mismo tiempo afectando el desarrollo, la renovación de la democracia en nuestro país. Muchas gracias, Guillermo. Quisiera preguntarte algo muy rápido así. ¿Cuál es la situación entonces en lo que respecta al tipo de primaria, al tipo de modalidad que ustedes van a asumir para elegir los candidatos de ambas organizaciones? Lo que puedo señalarte es que esto, lejos de aminorar, lo que ha venido es a fortalecer nuestra determinación de actuar y de propiciar y de impulsar formas de coalición política y social de cara al proceso electoral. Indudablemente que nos están cerrando una puerta, pero nosotros cuando nos cierran una puerta no nos devolvemos, y tenemos incluso que tumbar la pared, lo hacemos, porque nosotros estamos precisamente nos damos cuenta que lo que están es cerrándole, no es la puerta a Alianza País y a la Opción Democrática, están cerrando la puerta a la participación democrática en nuestro país. Por tanto, vamos a propiciar y seguir impulsando una coalición política, social y ciudadana, y para eso entonces articular a través de nuestras boletas esa participación. Gracias al doctor Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, por concedernos esta entrevista telefónica. Ya ustedes han escuchado su respuesta. Alianza País y Opción Democrática no van a las primarias abiertas. Esto entonces deja el escenario mucho más reducido. Se queda solo el Partido de la Liberación Dominicana. Si es que la Junta les permite salirse, porque recuerden que ya tanto Opción Democrática con Alianza País como el Partido Revolucionario Dominicano habían, dentro del plazo que establecía la Junta Central Electoral, afirmado, autorizado y anunciado que iban a participar en esa primaria. Bueno, es el argumento que Guido está esgrimiendo contra la decisión del PRD. O sea que ahora hay que ver si ciertamente pueden sustraerse. Sí, pero hay una situación. Yo te pregunto y le pregunto a la sociedad dominicana, ¿por qué que la ley tampoco previó circunstancias, situaciones como esta, mejor dicho? No. Entonces, al no prever eso y se desmontan, la Junta Central Electoral prácticamente desde el punto de vista económico comenzando por ahí, quedó acorralada. Sí. Pero aparte de eso, entre hacer la un Junta proceso y el PLD de primarias abiertas, que yo había dicho una vez cuando se estaba hablando de eso, que ni el PLD quería primarias abiertas.
Y trataron de desmontarse ahora con primaria abierta, hacer primaria Dijeron con de que media abierta. Semiabierta. semiabierta. Entonces, ahora, ¿cuál es el tema? Aquí primaria abierta con el padrón de la Junta Central Electoral, Solo donde va a se ser invierten todos los cuartos. Que es una elección. Es el Partido de la Liberación Dominicana. Así es. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Vamos a iniciar con los comentarios. El primer turno es de don Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. Hay una serie de expresiones provenientes del sector empresarial sobre el tema de la renovación de la Suprema Corte de Justicia. Han incluso expandido toda una serie de juicios sobre la pertinencia de patrocinar, de impulsar una nueva ola de reforma dentro del sistema judicial de la República Dominicana. Ellos lo dicen de la siguiente forma: el empresariado considera que este es el momento para impulsar una nueva ola de reformas a la justicia, lo cual es fundamental para la seguridad jurídica y el desarrollo de nuestro país. Aspiran los empresarios del Consejo Nacional Empresarial, del CONEP, aspiran a que las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura contribuyan a generar los cambios requeridos para revitalizar y fortalecer el sistema judicial. Y señalan algo de lo que me quiero apropiar en este brevísimo comentario sobre la justicia que estoy haciendo en el día de hoy. Abogan por un sistema de justicia que sea confiable, accesible, oportuno en el tiempo, efectivo y equitativo. Excelente el pronunciamiento del sector empresarial, que de alguna manera se afilia con el sentimiento nacional de construir una justicia confiable. La justicia generalmente suele medir el grado de civilización que ha alcanzado la convivencia humana. De manera instintiva, incluso, ese sentido de la justicia existe desde la aparición de las primeras sociedades urbanas en particular. Y la justicia no puede estar ajena, no se puede prescindir de su presencia, puesto que ella es el ámbito de la garantía que las interactuaciones sociales tienen para ser normada. No es posible vivir en el marco de una sociedad si no existe una vara justiciera que remita las acciones de los seres humanos a una visión de la ley, de la justicia. En la República Dominicana, la historia nos ha contado esta misma referencias al valor de la justicia en la interactuación social, nos la ha contado de otra manera. Por ejemplo, Trujillo, una dictadura de larga data, usó la justicia como un mecanismo represivo. En el trujillismo no había diferencia, como suele ocurrir en casi todos los regímenes absolutos. No hay diferencia entre el delito común y el delito político. Un factor esencial dentro de la estructura como un mecanismo represivo es tener en la práctica de la justicia una idea clara respecto de la no separación entre el delito común y el delito político en el marco de una dictadura. Porque de otra forma, las dictaduras no se sustentaran, no podrían sustentarse si no hay una diferenciación, cuando hay una diferenciación clara entre el delito político y el delito común. En el año 1978, lo recuerdan todos los que vivieron ese espectáculo de la sociedad dominicana de entonces. El presidente Balaguer se preservó el Senado en esa famosísima referencia histórica que conocemos como el Gacetazo. Se preservó el Senado.
el triunfo del PRD en el 78 tuvo repercusiones cataclísticas en este país porque Balaguer había tenido muchos años en el dominio del aparato del Estado. Y como el PRD ganó de manera abrumadora, obtuvo la mayoría en el Senado. Una estratagema de carácter político originó lo que entonces se conoce como el fenómeno del gacetazo. Y súbitamente el Partido Reformista pasó a tener mayoría en el Senado y por lo tanto dominaba la posibilidad de designar los jueces del aparato jurídico de la nación en virtud de que esa era la forma que constitucionalmente operaba antes de las reformas al código, a toda la estructura de la justicia en la sociedad dominicana. La Constitución del 2010 permitió que el presidente Leonel Fernández conformara una justicia a su imagen y semejanza. En ese gobierno sí que ya Leonel Fernández tenía mayoría y conformó, por ejemplo, una Suprema, un tribunal electoral, un tribunal constitucional, todo un mecanismo que le garantizara cierto nivel de impunidad y una absoluta tranquilidad respecto de las posibilidades de retaliación que ocurren en las sociedades como las nuestras una vez los cambios de gobierno se producen. Esa justicia de Leonel Fernández, proveniente del cambio de la Constitución del 2010, ha sido una justicia muy cuestionada, muy polémica, porque su expresión política ha sido clara, ha sido evidente, no ha tenido ningún tipo de posibilidad de economizarse ninguno de las expresiones propias de una justicia que responde a un poder político. Y en consecuencia, es mucho lo que se señala con respecto a una Suprema Justicia, a una Corte Suprema que permitió la absoluta impunidad de todos los actos de corrupción referido a los gobiernos del presidente Leonel Fernández. Ciertamente, como hemos estado enumerando, la justicia dominicana ha tenido una vinculación penosa con el aparato político de la nación. Y es una aspiración, tal y como señala el empresariado en su comunicado, de la nación entera, una justicia que le pueda permitir al país un desenvolvimiento del aparato judicial equitativo, decente, no prosternado ante el poder político y sobre todo que sea capaz de impartir justicia con toda libertad, sin la traba que impone la mediación política y la necesidad de la complicidad que se establece en los estamentos superiores de aparatos de justicia similares. Los indicios ahora son otros y uno no quisiera pensar en absoluto que los integrantes del sector empresarial que piden un sistema de justicia que sea confiable, imparcial, independiente, accesible, oportuno en el tiempo, efectivo y equitativo, estén pensando en la justicia danilista. Todo apunta, por lo que se le ha hecho a Miriam Germán, que la intención es constituir la justicia danilista
para sustituir a la justicia leonelista. Luis Henry Molina, por ejemplo, el puntero, de acuerdo con las informaciones extraoficiales, para ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, es un militante político abierto. Ahí están en las redes sus numerosas adherencias a la figura del presidente Danilo Medina, sus vinculaciones profundas en el plano político, todo lo que constituye una demostración clara de sus vinculaciones políticas y a lo que va a responder como juez de la Suprema en caso de que la justicia danilista se instaure a partir del jueves con las decisiones que la mayoría mecánica del gobierno PLDista tiene en el Consejo Nacional de la Magistratura. Ciertamente, lo que el país necesita no es eso. Lo que el país necesita es una justicia en la que la mayoría abrumadora de sus jueces sean jueces de carrera sin ninguna vinculación con el aparato político del país, independientes en el sentido personal, involucrados en un sistema de justicia que sea confiable, tratando de establecer un nivel de independencia con la fuente política que los pone en el cargo, que sea efectivo, sin mora judicial, que sea equitativo, que sea capaz de enfrentarse a los poderes constituidos, a esa gama infinita que tiene la sociedad dominicana como un lastre, de tener una justicia venal, una justicia que frente al poder se prosterna y se hace la desentendida, la indiferente, la indolente. Que sea pues el sector empresarial en su augurio de un cambio en la justicia dominicana orientado hacia la necesidad real de una justicia que tenga posibilidad de hacernos sentir orgullosos de ella, que actúe por lo menos de manera decente y que no convierta la justicia en una justicia que responda tanto al espíritu de continuidad y de poder absoluto del gobierno actual, sino una justicia que esté al servicio oportuno, efectivo y equitativo de todos los ciudadanos, sin importar ni sus vínculos políticos, ni la jerarquía social o dineraria que pueda tener. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde a las 4:42. Escuchamos el comentario de José Luis Mendoza. Muchas gracias. Tengo ahora el chance de saludar más extensamente pues, al público. El saludo cordial a todos. Y bueno, en esta parte final del primer segmento del gobierno de la tarde, al término ya de lo que fueron las interpelaciones públicas del Consejo Nacional de la Magistratura, de todos los debates y todas las discusiones del tema que por cierto comentamos hace unos días y que ahora en su introducción trató también Andrés L. Mateo, de cómo diferentes grupos, fuerzas vivas, poderes fácticos de la sociedad hacen sus reclamos y pienso que lo hacen de manera justa. En el caso del sector empresarial he insistido que lo penoso no es que lo haga un sector, lo penoso es que los otros no logren animarse a fijar posiciones públicas, a hacer reclamos sobre el tipo de juez que entienden o sobre el tipo de judicatura o de Suprema Corte que entendemos es la idónea para nuestro país. El tiempo va a pasar, el tema saldrá de la portada de los periódicos, pero la importancia que tiene la escogencia de un buen poder judicial y sobre todo vista la importancia que tiene la escogencia de unas altas cortes que sean mínimamente independientes, que sean mínimamente críticas con su rol y que estén por lo menos conscientes de la importancia que tiene del efecto que van a tener sus decisiones. Bueno, yo creo que será permanente la preocupación, sobre todo de la ciudadanía más comprometida, de la comunicación más comprometida, con el rendimiento que vayan a tener
los jueces allí escogidos. Insisto, los temas van y vienen, los titulares cambian, cada día surge con sus necesidades y con sus circunstancias, cada día genera los hechos que van a ocupar más adelante el centro de las informaciones. Fuera de ello, fuera de ese tema en específico, las instituciones permanecen. Su efecto para fortalecer el Estado de Derecho es lo que prevalece, o su ausencia, en defecto, o una influencia perniciosa, mala, negativa. El hecho de que, por ejemplo, la impunidad, que fue uno de los temas alrededor del cual giró la protesta pública hace unos 2 años, hace un año y pico o menos, era específicamente hablando de la corrupción y la impunidad, siendo esta la posibilidad de que gente que comete actos dolosos, actos dañinos, actos lesivos a la sociedad, no reciba el castigo que los mismos códigos dicen. Y para que esto ocurra, tienen, entre otras cosas, tienen que existir estamentos de eso que llamamos Poder Judicial, como son el Ministerio Público, como son los jueces, como son las agencias auxiliares. Hemos hablado de la policía y se puede hablar de los forenses, los investigadores, el levantamiento de pruebas, todo este tipo de cosas. Si está viciada desde el inicio y está viciada hasta el final, la impunidad se va a mantener. Y la impunidad es la materia prima de la corrupción como sistema, no ya de la corrupción como fuga, no ya de la corrupción como un elemento, si se quiere, excepcional del funcionamiento de las cosas, sino como el funcionamiento de todos los días, a la hora de desviar recursos, de desviar gran parte de esa riqueza que tanto cuesta generarle a los dominicanos. Que el tema no pase, como hemos dicho muchas veces, cuando hablamos aquí de temas relacionados a la seguridad ciudadana, de crímenes, de feminicidios, de distintos fenómenos culturales, sociales que se dan en nuestro país. Que no pase el tiempo y pura y simplemente por la rutina, por la preocupación del día a día, por las prioridades rutinarias de cada familia, de cada negocio, de cada empresa, de cada medio, que el tema caiga en saco roto. La decisión, la elección que se tome, probablemente este Consejo Nacional de la Magistratura, yo estoy muy seguro que va a distar mucho el resultado final de lo que muchos consideran es el ideal, y es posible que así sea, sobre todo porque, como hemos insistido, la conformación de ese Consejo Nacional de la Magistratura tiene mucho que ver con la terrible costumbre en la que hemos caído de premiar al Poder Ejecutivo también con mayorías absolutamente grandes, más que suficientes para hacer y deshacer a partir del Poder Legislativo, y con el hecho de que no saber fraccionar, dividir el voto, sobre todo a conveniencia del ciudadano, termina endosándole a los presidentes, porque no ha sido solo el actual, los anteriores también, con un poder casi absoluto. En ese sentido, lo que vaya a surgir de ahí, estoy seguro, va a generar críticas. Ahora, lo clave, lo importante va a ser el rendimiento, el funcionamiento, las decisiones que se tomen, la jurisprudencia creada y su efecto alrededor de nosotros. Recuerda que las instituciones existen, por lo menos en el mundo idóneo, en la república que quisiéramos construir, existen para defender nuestras libertades. En el mundo que dista de ser ese ideal, en el mundo práctico, el mundo real, el que se superpone, el que se impone a esos deseos, existe para defender privilegios, para defender capas que no aceptan, que no toleran la intervención de la ley y de sus efectos, del régimen de consecuencias. Sea pues ya puesto esto en la memoria, en la conciencia de los ciudadanos dominicanos, y evitemos que este tema pues pase como con tantos otros, Francis, y simplemente termine siendo pues un tema más de los que ha sido colocado en la palestra y de los que finalmente se marchan para que otro le sustituya. Eddie Alcántara. Bueno, mira, gracias, José Luis. Yo quería solamente hacer un aporte, porque ahorita me toca un comentario, después de los colectivos de la entrada del horario de 5 a 7, sobre lo que planteó Guillermo Moreno y la decisión que tomaron tanto su partido, así como Minú con Opción Democrática. Y le recordaba a Guillermo, que no sé si él se percató de eso, pero ustedes, mis compañeros, aquí sí, de que yo le hice un planteamiento en una ocasión a Minú y le señalaba que no era posible, que independientemente de que su partido fue sometido mediante los requisitos establecidos por la Ley 275, lo cierto es que no fue aprobada con la Ley 275, y que esto, que es una ley orgánica, cuando entró en vigencia, todo lo que funciona como partido político a partir de ahí tienen que ceñirse por esa legislación. Y en esa ocasión
ella me respondió exactamente lo mismo que me dijo don Guillermo Moreno. Pero yo le decía que el nivel competencial o de competencia de la ley de ahora, la ley orgánica y la ley de partido, en ese momento no se sabía si se iba a aprobar la ley electoral, tenían la misma jerarquía de aplicación por la excepcionalidad en cuanto a su aprobación, que obligaba a crear mecanismos más especiales y extraordinarios para que se apruebe, porque eran legislaciones de carácter específico e importantes. Entonces no podemos nosotros decir, mira que la ley que se acaba de aprobar dice que los partidos una vez constituidos tienen derecho a fusionarse, a participar de manera conjunta en alianza. Bueno, perfecto. Pero es que la ley 33 que tiene que ver con partidos políticos, que tiene que ver con el comportamiento interno de los partidos políticos, hasta que ya convierta a sus miembros en candidatos, es el que ha dicho que no puede ir fusionado en un proceso interno para una convención. Porque no se trata de una alianza donde ya los candidatos están escogidos de elección popular. No. Es tú escoger de tu membresía los candidatos de tu partido para ponerlo en competencia, hablando en términos llanos, con los demás candidatos de los otros partidos políticos. Eso es lo que dice la ley. Y en la etapa que estamos, no es la ley preparatoria, no es la etapa preparatoria de las elecciones generales. En la primaria de los partidos políticos internamente. Y esa ley para el comportamiento de los partidos políticos internos dice que no pueden fusionarse ni ir con boletas comunes a un proceso interno de partido. Y ahorita yo no quería decirle nada al maestro porque es que son dos cosas completamente diferentes. La ley electoral, que tiene que ver con el montaje del proceso en sentido general, público, nacional, y la ley de partidos políticos, que es la etapa en la que nos encontramos, que tenemos que culminar el 6 de octubre. Y dentro de esa etapa es que la Junta le ha respondido, y no he visto el auto. La Junta le ha dicho, no pueden ir fusionados, porque ahora está en vigencia para lo que se va a celebrar, es lo que establece en el nivel competencial que tiene que ver las dos legislaciones orgánicas, la ley 33-18 sobre partidos políticos y movimientos políticos. Entonces no vamos a decir que la ley electoral dice, no, vámonos a la ley de lo que establece para este evento. No es posible, y yo se lo había dicho. Entonces yo creo que independientemente, y lo lamento decirlo, pero para el sano desenvolvimiento de un régimen electoral que involucra a todos los partidos políticos, lo que la Junta no aplique de manera correcta, ustedes saben que yo lo he criticado aquí. Ahora, creo que no está faltando a la legalidad cuando le dice no pueden en esta etapa fusionarse. No pueden. Ahora, si Minú escoge en una primaria con su partido, aparte de los candidatos, y lo escoge Alianza País, entonces cuando el montaje sea a través de lo que establece la ley electoral para el certamen nacional general, entonces discutimos ese aspecto que dijo aquí Guillermo Moreno. Pues son dos cosas completamente diferentes y no es asunto de interpretación. El que no quiere entender lo que está escrito claramente siempre quiere enviarle a los que conocen el tema o a los que más o menos entienden que eso es lo que dice a una supuesta interpretación. Aquí no hay que interpretar nada. Eddie, por cierto, la Junta Central Electoral ha hablado ya. Dijo el señor Castaños Guzmán que el abandono para participar en las próximas primarias simultáneas de 3 de los partidos políticos que completaban los 5 no afecta técnicamente el montaje y el procedimiento. Dijo que lo que habría sería una cantidad de dinero menos para el proceso, ya que las organizaciones políticas que reciben el dinero del Estado le correspondía destinar el 40%. Sí afecta. Dinero que se suplirá ahora al irse el Alianza País, Opción Democrática y el PRD del presupuesto complementario.
él dijo que técnicamente diríamos que el retiro no afecta absolutamente en nada, que hubiese preferido que todos se quedaran porque habría sido más concurrido y vistoso 5 que 2, pero que al ellos irse lo que va a pasar es que se va a afectar más el presupuesto. Yo no creo que antes de él emitir... O sea que la Junta está aceptando que esos 3 partidos se salieron. Óyeme, yo creo, sí, porque no tiene alternativa, no hay régimen de consecuencia para tú escoger una modalidad y después variarla. No lo tiene, lo dijo ahorita. Ahora, no es verdad. Yo creo que él no se orientó antes de emitir esas declaraciones. Y no creo que el Pleno le haya dicho que manifieste eso. Estoy convencido que no. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí hay una realidad. Tú no puedes hacer que los dominicanos de su bolsillo paguen la voluntad de 3 o 4 dirigentes políticos que decidieron escoger un mecanismo que cuesta tanto dinero. Yo le pregunto a él. El PLD va con primarias abiertas para todos los candidatos. ¿Tú sabes lo que va a pasar ahora? Que el PRM le va a decir un momentito. ¿Por qué yo 120 millones y el PLD 120 millones si yo voy con un padrón de 500,000? Y ellos van con un padrón de 7 millones. Ahora el PRM tiene que reclamar para que le toque. Exacto. Entonces, ¿con qué recursos? Con los cuartos del Estado Dominicano. Bueno, pero que la ley dice que el 40%, indistintamente, y no dice si lleva más candidatos o menos candidatos. Pero entonces, ¿por qué yo tengo que pagarle al Partido de la Liberación Dominicana una primaria abierta que llevan 1,000 y pico de millones y ellos solo van a gastar 1,250? Entonces, que digan que la primaria, que eso, que los cuartos que lo están poniendo para resolver el tema del PLD, eso sí yo se lo creo. Pero que no me diga que por el fortalecimiento del sistema democrático, porque el PRM montó un evento, y yo lo digo aquí, con menos de 20 millones de pesos. Con 25, creo que con menos. Digo Tony Raful, 1,449 millones de pesos. Bueno, y un partido va con un padrón de 7 millones. Ahora le toca poner como y un partido político entonces, va con un padrón de 500,000. Y entonces todos tienen que poner igual. Yo creo que el PRM no va a permitir eso. Y yo creo que ya el PRM emitió un comunicado sobre eso, que hay que revisarlo. Francis. El gobierno de la tarde.